Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Nadia Martín, bienvenidas. Vamos a continuar con esta secuencia de embarazo y hemos llegado al tercer trimestre de embarazo. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que el tercer trimestre, que dura entre las 28 y las 40 semanas, los controles empiezan a ser más seguidos. Entonces, los controles van a ser cada 3 semanas entre las 28 y las 34 semanas, cada 2 semanas entre las 34 y las 38 semanas y semanalmente desde las 38 semanas hasta el término. ¿Qué síntomas podemos esperar en este tercer trimestre? Bueno, los síntomas más notorios van a ser los que son producto del crecimiento de la altura uterina, que lleva a comprimir diversos órganos y van a acarrear algunos síntomas. Los síntomas gastrointestinales son saciedad precoz y también puede haber acidez y reflujo. La acidez es una sensación como de vinagrera en la boca del estómago y el reflujo es la sensación de que se te vuelve el ácido hacia la boca. También podemos presentar estreñimiento, constipación, ¿sí? Dificultad para ir al baño regularmente. Y la compresión de la vejiga ocasiona que tengas que ir al baño con mayor frecuencia, ¿sí? Que vayas a orinar poquita cantidad y más frecuentemente. Bueno, en el embarazo ya avanzado y en el embarazo múltiple, el útero disminuye la movilidad del diafragma y eso puede ocasionar dificultad respiratoria, que nosotros le llamamos disnea a ese síntoma. La disnea es muy molesta. No suele ser un síntoma imposible de manejar porque como la altura uterina va creciendo de a poco, el organismo va compensando y se va acostumbrando. Si una embarazada presenta una disnea muy marcada, bueno, ahí tenemos que estudiar qué está pasando. Tenemos que estudiar ese pulmón, tenemos que ocultar, probablemente pedir una imagen y tenemos que averiguar si esta panza no ha crecido muy de golpe, que no se haya podido compensar. Pero en general la disnea es un síntoma manejable y por supuesto ya no vas a poder estar mucho acostada, sino más bien semisentada. Dolor lumbar. Dolor lumbar o la lumbalgia del embarazo es un síntoma muy frecuente. Es más intenso a medida que el embarazo está más avanzado y por supuesto que hay formas de compensarlo y hay formas muy sencillas de tratarlo, que lo vamos a ver en un video específico de lumbalgia y lumbociatalgia del embarazo. También puede aparecer edema en los miembros inferiores. Edema en los miembros inferiores es que se te hinchan, ¿sí?, los piecitos y si nosotros apretamos, se llama signo de la fobia, nosotros apretamos el dedo y cuando lo sacamos queda hundidito. Eso se llama signo de la fobia y es la forma de demostrar que hay edema. El edema es normal del embarazo, por supuesto, dentro de ciertos límites. Siempre se tendía a relacionar con la hipertensión gestacional. Bueno, la realidad es que son muchas las mujeres que tienen edema y de todas estas que tienen edema son muy pocas las que tienen presión alta y son muchas las mujeres que tienen presión alta y no tienen edema, entonces no está relacionado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que el edema va hacia la zona de decúbito. ¿Qué quiere decir? Que durante el día el edema se va a ir hacia abajo, hacia los piecitos y se te van a hinchar los piecitos. Y durante la noche el edema se va a ir hacia la cara y vas a amanecer con la carita hinchada, sobre todo los ojitos, ¿sí? Las partes más blandas van a estar más hinchaditas y eso es normal, no tenés que asustarte. Tenemos que ir viendo esta ciclicidad. Bueno, van a aparecer las contracciones. Las contracciones uterinas van a empezar a ser, dijimos, cada vez más frecuentes y más intensas. Las contracciones son normales siempre que tengan la frecuencia apropiada, que se te va a ir diciendo en cada control. Pero en el embarazo de término es hasta 6 o 7 contracciones por hora. No tienen que doler. Lo que sí es que cuando el embarazo ya es voluminoso, digamos a partir de las 30 semanas, la contracción va a obligarte a detenerte, a no poder seguir haciendo lo que estabas haciendo. Típica embarazada de término que se para en la mitad de la calle porque le dio una contracción y no es que esté por parir, es que pobre, el útero lo tiene muy grande, ¿sí? Entonces esto tenerlo en cuenta para que el resto de los mortales no se asusten. Y vas a empezar a percibir los movimientos fetales.
Bueno, los movimientos fetales se perciben desde el segundo trimestre, dijimos más o menos desde las 20 semanas. Desde las 28 semanas en adelante ya los tenés que percibir a diario los movimientos fetales. Son un signo de alarma que se le da a la mamá. Todos los días tenés que percibir que se mueve el bebé. Si durante todo el día no has sentido que se te mueve el bebé, se te va a indicar que, bueno, que estés en una situación tranquila en la que lo puedas sentir moverse y que hagas algo que al bebé le guste y lo haga moverse. Suele ser escuchar algún tipo de música, escuchar alguna voz que le resulte familiar y por supuesto comer algo dulce. Si al cabo de media hora, una hora, el bebé no se ha movido, eso tenés que avisarle a tu obstetra de cabecera. Y puede aparecer un síntoma muy importante que lo hablamos en lo que es cambios fisiológicos en el embarazo, que es el síndrome de hipotensión supina, ¿sí? Como ya el útero tiene un peso considerable, cuando la mamá está en decúbito dorsal, el contenido uterino puede comprimir, aplastar la vena cava inferior, con esto disminuir el retorno venoso y producir que le falte oxígeno tanto a la mamá como al bebé. Esto se llama síndrome de hipotensión supina y lo que se te va a indicar para prevenirlo es que evites el decúbito dorsal y prefieras el decúbito lateral. Puede ser cualquiera de los dos decúbitos, si podemos elegir uno, elegimos el izquierdo. ¿Qué controles en particular vamos a realizar en el tercer trimestre de embarazo? Bueno, lo más importante del control obstétrico en el tercer trimestre son 4 cosas: peso, tensión arterial, altura uterina y escuchar los latidos cardiofetales con el detector de latidos en el consultorio. Sí, esto es lo más importante del embarazo. Controlar la ganancia de peso materna, que la mamá no esté aumentando de peso de más ni de menos. La tensión arterial, fundamental, dijimos que es la causa más frecuente de mortalidad materno-fetal. Entonces la tensión arterial se debe tomar rigurosamente en todos los controles. Altura uterina. Medir la panza y tocar el bebé es la forma más fácil de controlar cómo está creciendo esta panza, ¿sí? La altura uterina tiene una técnica para tomarse, se toma desde las sínfisis púbicas hasta el fondo uterino, si bien puede haber una pequeña variación interpersonal, pero es un método absolutamente reproducible y requiere nada más de un pequeño entrenamiento técnico, entonces toda persona que te agarre la panza te va a tomar la altura uterina. Nosotros al ir midiendo todos los controles, es lo primero que nos va a saltar a la vista que la panza no está creciendo, que está creciendo de más. Y entonces es muy importante. Y el control de los latidos fetales. En todos los controles se te van a tomar los latidos fetales. De hecho, los controles del último mes, que son semanalmente, el principal objetivo es medirte la panza, tomarte la presión y ver que los latidos del bebé estén bien. Esas son las 4 cosas más importantes. ¿Y qué estudios adicionales, qué exámenes complementarios nos van a pedir? Bueno, la ecografía del tercer trimestre de embarazo, que se hace entre las 32 y las 34 semanas. Hemos dicho que en esta ecografía la medición fetal es menos fidedigna, entonces la estimación de peso fetal y ver el crecimiento fetal nos puede servir, pero es fundamental tener las anteriores, ¿sí? También vamos a ver la placenta, dónde está ubicada, que no sea previa, que no esté en la cicatriz, que no nos vaya a molestar para el trabajo de parto. Y vamos a ver el líquido amniótico. Estas son las cosas fundamentales que vamos a ver. ¿Cómo vamos a saber cómo está ubicado el bebé? A partir de las 28 semanas nosotros ya podemos tocar y saber cómo está ubicado el bebé mediante las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold se hacen en el consultorio y consiste en una forma de tocarte la pancita que nosotros sabemos dónde está cada parte del bebé. Dónde está la cabecita, dónde está la cola, en fin, podemos saber si está de cabeza, si está sentado, si está atravesado. Las maniobras de Leopold se te van a hacer en todos los controles del tercer trimestre. Tema análisis. Los análisis, bueno, vamos a hacer hemograma, vamos a hacer coagulograma y vamos a hacer serología, que es lo que se hace una vez por trimestre. Vamos a pedirte el segundo urocultivo del embarazo. El primero lo pedíamos antes de las 20 semanas y el segundo después de las 20 semanas para prevenir o tratar en tiempo y forma las infecciones urinarias. Te van a pedir también el cultivo de flujo.
El cultivo de flujo se hace entre las 35 y las 37 semanas y tiene como objetivo determinar la existencia del Streptococcus grupo B. Vamos a tener un video en especial de este tema, así que por el momento lo que vamos a hacer es mencionar que en el tercer trimestre de embarazo te van a pedir este estudio, que es muy importante que te lo hagas. Y algo que es muy importante pedir, se puede pedir antes, pero en general te lo van a pedir en el tercer trimestre de embarazo, es el electrocardiograma. Puede ser en cualquier momento el electrocardiograma, pero en general lo pedimos en el tercer trimestre, que es cuando ya la mamá se va preparando para el parto. Bueno, ¿y qué signos de alarma tenemos que tener presentes en el primer trimestre de embarazo? ¿Qué dije? Tercer trimestre. Los mismos. Contracciones, pérdida de líquido, pérdida de sangre y movimientos fetales. Contracción. Lo normal es que tengas hasta 6 o 7 contracciones por hora y que sean indoloras. Si tenés contracciones cada 5 minutos durante más de una hora, le tenés que avisar a tu obstetra. ¿Sí? Se te van a controlar las contracciones en el consultorio, seguramente se te va a hacer un examen genital y se te va a indicar cuál es la conducta a seguir. La pérdida de líquido, dijimos que vas a sentir que te sale un líquido calentito, como si te hicieras pis encima. La cantidad de líquido suele ser abundante, a veces hay pérdidas pequeñas que hacen que el diagnóstico sea difícil, pero en general es bastante fácil de hacer el diagnóstico porque la pérdida de líquido es considerable. Recordad que en caso de perder líquido o algo, tenés que colocarte un apósito y no cambiarte, ¿sí? No bañarte, no higienizarte, no cambiarte el apósito hasta que no te hayan revisado. Y pérdida de sangre. La pérdida de sangre no es normal en la embarazada en ninguno de los trimestres. Sea muy escasa y por supuesto si es abundante ni que hablar, inmediatamente llama a tu obstetra y te va a indicar la conducta a seguir. Movimientos fetales. Hemos dicho que el bebé a esta altura ya lo tenés que sentir mover todos los días. Por lo tanto, la ausencia de movimientos fetales es un signo de alarma. Si vos no sentís que no se mueve el bebé, le vas a llamar a tu obstetra te va a decir lo siguiente. Colócate en una situación en la que estés tranquila, ¿sí? Digo, si estás en un cumpleaños no te vas a poder dar cuenta si el bebé se mueve. Pero en una situación, digamos, de reposo, hace algo que al bebé le guste, poner alguna música, que le hable a alguien conocido, come algo dulce, tenés que esperar media hora, una hora como mucho. Si el bebé sigue sin moverse, vas a tener que venir al consultorio que te escuchemos los latidos fetales. Bueno, el próximo video va a ser sobre embarazo de término. Vamos a hablar bien sobre cuánto dura el embarazo, cuándo el embarazo es de término, cuándo se puede empezar el trabajo de parto y todas estas cosas que requieren un poco más de especificidad. Espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte a mi canal. No te olvides de darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo.